De la fuerza laboral argentina, el 54% de los trabajadores no tienen ni la posibilidad de discutir ninguna organización sindical, porque justamente son trabajadores desempleados, subocupados, cuentapropistas, trabajadores precarizados. Esto es una problemática muy seria porque a la vez el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales, que estructuran grandes campañas para terminar con lo que se llama el trabajo en negro, a mi entender mal dicho, ¿no? Como si el negro fuera lo ilegal, el blanco sería lo registrado, pero bueno, hablándolo en términos coloquiales, quería decir esto del trabajo en negro. Digo, el mayor empleador justamente son los estados, nacional, provincial y municipal. Y es más, dentro del rating, el Ministerio de Economía es el primer ministerio, el primer ámbito donde tiene mayor cantidad de trabajadores precarizados. Y luego viene el Ministerio de Trabajo. O sea que el propio órgano, instrumento que tendría que ser el fiscalizador y el que lleva adelante políticas sostenidas y planificadas para terminar con el trabajo no registrado, es el segundo empleador con mayor cantidad de trabajadores precarizados. En la ciudad de Buenos Aires repite este esquema, repite las metodologías y repite incluso esta trampa de los contratos, donde incluso se llegó a hacer, nosotros participamos anualmente de movilizaciones por el tema de terminar con los contratos. Es más, hace apenas 3 días atrás hicimos un paro nacional de actividades con una convocatoria frente a la jefatura de gobierno, y el primer punto era justamente el tema de la planta permanente, el pase a planta permanente de todos los trabajadores. Fundamentalmente lo de la 948, que como decía la compañera o la vecina, se registran trabajadores de 15 años de estar funcionando en esa mecánica, sin tipos de aporte, con metodologías discriminatorias y con actitudes donde muchas veces los propios directores son los que de forma unilateral y arbitraria manejan el esquema de la regularización de la fuente de laburo. Entonces, digo, hay una doble problemática. Por un lado, una situación nacional donde la precariedad es el nuevo formato que se ha adquirido en los niveles de rentabilidad de las empresas y de los propios estados, y por el otro lado, la vulnerabilidad de las relaciones laborales, donde implica la libertad y la democracia sindical y el tema de la precariedad como mecanismos de discriminación constante. Esto hay recursos de amparos presentados, hay denuncias en el Ministerio de Trabajo, está llevado al plano de la Organización Internacional de Trabajo. Lógicamente que tienen sanciones el Estado Nacional por estas situaciones, pero lógicamente también que hay una respuesta muy clara de la falta de voluntad política para resolver una problemática. No se le puede pedir luego a las empresas que registren cuando el propio órgano, el instrumento que tendría que ser el que lleva adelante la mecánica del registro, son los que vulneran y violan las pautas de estabilidad laboral. Digo esto porque es un tema concreto. Nosotros la presentación son en sintonía con lo que se viene trabajando. De ella ya estuvo en la legislatura y hubo presentaciones. Es más, cuando eran lo de los planes trabajar, ¿se acuerdan? De los planes trabajar, había más de 3.000 trabajadores en el gobierno de la ciudad que, cobrando el plan trabajar, funcionaban dentro del esquema normal y cumpliendo el mismo cantidad de horarios que trabajadores en el área de la salud, en el área de la administración, y que cobran los 150 pesos de un plan trabajar. Luego de una pelea de mucho tiempo y de sostenimiento y de grandes quilombos, incluso hasta de represión, se pudo lograr que se incorporen, pero tampoco a planta permanente, obviamente, sino a otros formatos de contratación precarios. Y bueno, y esto parece que es una disputa constante. Me parece a mí que nosotros decimos siempre lo mismo, no es una cuestión de que a partir de que tengamos 1, 2, 5, 7 bancas, se va a modificar estructuralmente una situación de relaciones laborales de vulnerabilidad constante para los trabajadores. Pero sin lugar a dudas tampoco que una banca puede estar para seguir sosteniendo este modelo de injusticia. La denuncia, y a partir de la capacidad que tengamos desde fuera de la legislatura para estructurar movilizaciones y medidas de fuerza que puedan poner en discusión con el resto de la sociedad esta problemática, son los reaseguros de que una banca puede servir. Si una banca termina siendo el lucimiento personal de un legislador, realmente me parece que puede tener algún criterio de bondad, de carácter individual, pero que no serviría efectivamente para resolver los problemas cotidianos de la gente. Con el tema del UCEP, aparte de haber hecho el scratch que nosotros realizamos frente a lo que es la unidad de control del espacio público, esta patota es una patota que remite a la década del 30 en Italia, fascista, vestidos de negro, con gorras negras, con borceguíes negros. Yo digo por si alguno no conoce, porque yo cuando voy por los barrios discutiendo, mucha gente ni sabe que existe esto, que también se remite a otras etapas de otros gobiernos.
no es que lo creó Macri, esta gente ya estaba, funciona en el mercado del plata, dependen de un ministro que también tiene vinculaciones bastante complicadas con la etapa de la dictadura militar. Y el UCEP lo que tiene como objeto es llevar adelante una política sistemática de desalojos de todo lo que le moleste a una visión racista y xenófoba de la ciudad, de lo que tienen de la ciudad de Buenos Aires. La última intervención fue en Plaza Jusay. Quemaron los colchones de la gente que estaba durmiendo en la Plaza Jusay, de los pibes que estaban juntando cartones y latas, los subieron arriba de una camioneta y los trasladaron hacia diferentes lados de la propia ciudad para esconderlos. Esto fue hace apenas 8 días atrás. No solo eso, sino que lleva adelante de una manera lo que es Rodríguez Curreta, una situación que es muy delicada. Durante el año 2008 se llevaron adelante alrededor de 2.300 familias desalojadas, o sea, alrededor de 10.000 personas, y que lo dice incluso de una forma silenciosa y efectiva. Llevó adelante 10.000 personas fueron desalojadas de diferentes habitáculos, de diferentes viviendas, algunas de propiedad del gobierno de la ciudad, otras que estaban en proceso judicial, pero fueron 10.000 personas y se prevé que para este año, que están dejando pasar el proceso electoral, otras 10.000, donde está el listado incluso. Lógicamente que no son esos desalojos que se actuaban y que se ponían adelante de las cámaras y que eran de 300 familias. Son de 1, de 2, de 5 familias. Son 10.000 personas que fueron desalojadas, no solo por una orden judicial, sino con la activa participación de este grupo de la UCEP. Nosotros realizamos 2 scratches y se está preparando uno con compañeros que son de Jóvenes por la Constituyente Social, con un festival público. El problema de esto no es una cuestión simplemente de que haya 50 personas pagas para ejecutar política de patoterismo, porque no solo están utilizando el mecanismo del Estado para desalojar en forma violenta a los sectores más vulnerables, sino que también son mano de obra para otras actividades. El caso más concreto es que la legisladora Liliana Parada presentó un recurso de amparo en la justicia y un pedido de informe dentro del ámbito legislativo para que el ministro dé las explicaciones del caso. Y lo que pasó justamente, no sé si se enteraron, que su madre, una señora muy grande, alrededor de 80 años, fue fotografiada durante una semana, durante que salía y entraba, y un día una persona en particular la empujó y le empezó a pegar patadas y puñetazos en todo el cuerpo. Esta persona no le robó, tenía alhajas, tenía plata, tenía cartera, simplemente fue un mensaje directo porque al otro día justamente se tenía que presentar Liliana Parada ante el juzgado para ratificar la denuncia.